las cosas se dan de tal manera que confirman lo que ustedes publican. De alguna manera, este manifiesto por la República, la democracia y las libertades que firman personajes como Claudio X González, Roger Bartra, Héctor Aguilar Camín, Enrique Krause, y en el que piden votar contra Morena, pues es parte de esto que nos has, con mucho respeto lo digo, magistralmente analizado, Nancy. Esto demuestra que en efecto son los mismos y que están en contra de todo lo que se ha planteado en la Cuarta Transformación. Y es que justamente, Vicente, esta parte de que están desesperados, de que no hayan cómo desprestigiar al gobierno, de que el presidente sigue con un 60% al menos de reconocimiento público hacia su trabajo, pues es esta desesperación la que los lleva pues ya a mostrarse abiertamente, a no tener reparos en decir sí, yo estoy con tal grupo, y prácticamente es como decir sí, yo estoy con los corruptos. O sea, ese es un régimen que ha quedado bastante claro de corrupción, de cómo saquearon al país, de cómo venían pues sí, haciendo sus negocios al amparo de sus propios nexos, ¿no?, con el poder político, esta simbiosis entre el poder político y el poder económico. Entonces nos da una idea muy clara de quiénes son y qué es lo que representan, y yo creo que cada vez están más exhibidos y ellos mismos lo dejan claro, ¿no? Es como cuando en su momento trataron de decir que había un primer muerto de la pandemia y era una fake news a todas luces, y además en un tema donde pues es una pandemia, es decir, es un tema de salud pública y además mundial, donde por más buenos deseos que tengamos todos de que no nos pase nada con la pandemia, pues eso no basta. O sea, lo que nos puede salvar de una situación así, pues es un sistema de salud pública fuerte, ¿no?, con capacidad para producir tu propia vacuna, pero pues todo eso se les olvidó hacerlo en el pasado. O sea, no hay que ir más lejos para ver cómo dejaron el sistema de salud, tanto el PRI como el PAN, con puros elefantes blancos, con hospitales que no tenían ni camas, ni médicos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí, cada vez más se va a ir revelando todas estas maquinarias de las cuales hablamos en el reportaje, y además tuvimos la fortuna de hablar con muchísimos investigadores muy generosos en su tiempo y en su análisis, que nos dan luz respecto de todo lo que se está viviendo en estos momentos. Y nada más para advertirlo, pues revisar que tan solo en estos 2 años y medio pues ya estuvieron listas las reformas a la ley eléctrica, a la ley de hidrocarburos, la reforma educativa, se está promoviendo la reforma en el ámbito judicial, y que es muy importante para que no haya abusos de parte de este poder. Está también la eliminación del outsourcing, acabó todo el tema de los gastos suntuosos. Por algo las élites universitarias también están participando en este golpe blando, y sobre todo me refiero a las élites de universidades públicas, aunque también las universidades privadas están metidísimas en esto, sino porque estos organismos autónomos, estas universidades públicas, no han querido bajarse los salarios. O sea, han estado dando patadas de ahogado por querer mantener sus lujos a cargo del erario, es decir, del dinero del pueblo, ¿no? Se han quitado los negocios de las farmacéuticas. En fin, ha habido muchísimas cosas que parecen mínimas, pero que en realidad tocan intereses muy importantes, muy poderosos, y todo esto ha venido ocurriendo en un periodo pues muy corto. Estamos apenas por cumplir 3 años de esta administración, y ya hemos avanzado bastante, y también los privilegios fiscales pues se han detenido, ¿no? Todo esto de que los grandes contribuyentes no pagaban sus impuestos, ahora los vemos desfilar prácticamente como si estuvieran en una pasarela, los grandes contribuyentes pasando a pagar sus impuestos en el SAT, y eso es un gran triunfo, es un avance impresionante. Luego también vemos asociaciones civiles que están justamente en todo este rollo de Sí por México, y de que quieren
pues llevar a la antidemocracia a este país a través de sus proyectos, de sus plataformas que no tienen nada que ver con lo que necesita la sociedad, pues muy enojados, pues es que resulta que a ellos ya también se les obliga a declarar sus ingresos y egresos ante el SAT, y se les cortaron los subsidios que había desde el propio gobierno federal a través de las donaciones que se hacían en el pasado. Ay, pues por eso, claramente por eso están muy enojados. O sea, ahora tienen que decir en qué se gastan esos dineros, si realmente están haciendo funciones sin fines de lucro, si están haciendo una labor altruista, etcétera, etcétera, ¿no? Y además se les está revisando que no ganen más del 10% de lo que perciben como donaciones, porque así lo marca la ley. Y en el caso, por ejemplo, de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, lo que nosotros documentamos es que los sueldos eran elevadísimos, de 300,000 pesos mensuales, 400,000 pesos mensuales para cada uno de los directivos de estas asociaciones civiles, ¿no? Entonces, en realidad son negocios, o sea, son negocios al amparo de lo que era antes, ¿no? De unas estructuras que además donaban dinero público a estas asociaciones. Por otro lado, como tú también lo mencionabas, Vicente, está la parte de los medios de comunicación y su participación abierta y directa en este golpe blando, también de los medios internacionales porque defienden negocios de las transnacionales de sus países, ¿no? El caso concreto del país me parece que ha sido ya muy visibilizado, pero ahora con The Economist justamente llamando a un golpe de Estado, o sea, diciéndole a Estados Unidos, al presidente Joe Biden, pues ve lo que está pasando en tu patio en tu patio trasero. Pues discúlpanos, pero no somos ningún patio trasero. O sea, México es un país soberano que decide por sí mismo, y por eso, justamente por eso, no debemos de permitir que esto acabe en un golpe de Estado, ¿no? Y en el caso de los medios mexicanos, pues también su enojo se debe a que el presidente ha recortado el 80% del gasto en publicidad oficial que antes se utilizaba para castigar y premiar a los medios de comunicación, ¿no? Incluso había, y como ya también lo hemos comentado aquí en tu programa, Vicente, unas partidas destinadas a los medios, a las páginas de internet que creaban los columnistas, los líderes de opinión, le ponían ahí su nombre y ellos recibían publicidad, o sea, recibían su chayo prácticamente. Entonces, todo eso ya se eliminó, pues, y por eso están tan enojados, por eso están pues tan nerviosos también, ¿no? En el caso de los medios extranjeros, pues están enojados porque se han acabado los contratos leoninos con Petróleos Mexicanos, con la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que estaban acostumbrados en el pasado a saquear a México, pues se está acabando con eso. Entonces, todo va de la mano, se está acabando también con otro negocio que es el del glifosato, el del fracking, el de los transgénicos. Entonces parece cosas que van separadas, pero ellos, o sea, lo están viendo todo junto, ¿no? Entonces, prácticamente lo que están diciendo para el 6 de junio es espérate, o sea, ya no podemos con este saqueo a nuestras finanzas. Pues perdón, pero eso no es saqueo a sus finanzas, es recuperar al país, es volverlo soberano y además volverlo en favor de la sociedad, que eso me parece a mí, Vicente, es lo más importante. Y precisamente